El sol se filtraba a través del parabrisas, tiñendo de dorado el interior del viejo Ford Mustang. El rugido del motor y la melodía cansina de la radio eran la banda sonora de nuestro viaje. Un viaje que, en ese momento, parecía prometedor, una huida de la rutina, una aventura. Éramos 5, yo, Leo, el conductor con su risa contagiosa, Maya, la artista con su libreta siempre a mano, David, el cerebro del grupo, pegado a su móvil, Sofía, la alma de la fiesta, con su energía inagotable, y yo, Alex, el narrador, el observador silencioso. Llevábamos horas en la carretera, dejando atrás las luces brillantes de la ciudad, adentrándonos en un paisaje cada vez más agreste, un tapiz de campos ondulantes y bosques sombríos. El aire acondicionado luchaba contra el calor del verano, y la conversación, inicialmente animada, se había ido apagando gradualmente, sustituida por bostezos y silencios cómodos. David, que siempre estaba al tanto de todo, interrumpió el silencio. Chicos, ¿habéis visto que se está poniendo oscuro? Creo que deberíamos buscar un sitio para parar pronto. Asentí. Los árboles se alzaban imponentes a ambos lados de la carretera, proyectando sombras alargadas que bailaban sobre el asfalto. La luz del sol se desvanecía, transformando el cielo en un lienzo de colores púrpura y naranja, una premonición de la noche que se avecinaba. Leo, con su habitual optimismo, respondió: tranquilos, ya encontraremos algo. Seguro que hay algún motel de carretera con encanto por aquí. Sonreí ante su entusiasmo, aunque una punzada de inquietud se instaló en mi estómago. Algo en el ambiente, la quietud inusual, la creciente oscuridad, me ponía nervioso. Sofía, siempre atenta a las señales, saltó: oye, ¿no es un poco raro que no haya tráfico? No hemos visto un coche en kilómetros. Efectivamente, la carretera estaba desierta. Era como si el mundo se hubiera detenido, esperando algo. Entonces, la radio. La música, una melodía pop genérica, se interrumpió bruscamente. Un silencio sepulcral, un vacío que pareció resonar en el interior del coche, precedió a una voz. Una voz suave, casi susurrante, pero con una claridad inquietante. Buenas tardes, viajeros. Esperamos que disfruten de su viaje, pero presten atención a lo que viene a continuación. La voz, sin identificar, era neutra, sin emoción aparente, y sin embargo, me erizó la piel. Un escalofrío recorrió mi espalda. La música volvió a sonar, pero esta vez, era diferente. Una canción que nunca habíamos escuchado, una melodía lenta y melancólica, con una letra que me heló la sangre. El Mustang rugirá, la oscuridad caerá. 5 almas juntas, un destino que no escapará. Un silencio tenso se apoderó del coche. Nadie se atrevía a romperlo. La canción continuaba, describiendo cada uno de nuestros nombres, nuestras personalidades, nuestros miedos más profundos. Mencionó la afición de Leo por los coches, la habilidad de Maya para pintar, la inteligencia de David, la alegría de Sofía, y luego, a mí. Mencionó mi tendencia a observar, mi capacidad para sentir el peligro, mi miedo a la soledad. Cada frase, cada verso, era una profecía siniestra, una advertencia. Leo, al fin, rompió el silencio, con la voz temblorosa: ¿Qué coño es esto? David, con la cara pálida, tecleaba frenéticamente en su móvil, intentando buscar la emisora, el origen de la señal. Maya, con los ojos desorbitados, se aferraba a su libreta, como si la necesitara para protegerse. Sofía, normalmente tan extrovertida, se había encogido en su asiento, mirando fijamente hacia adelante, como hipnotizada. La canción continuó, describiendo el lugar al que nos dirigíamos, un pueblo remoto en medio de la nada, un lugar que nunca habíamos planeado visitar. Describió una curva peligrosa, una casa abandonada, un secreto enterrado. El pánico se apoderó de nosotros, paralizándonos. Intenté hablar, pero las palabras se atascaron en mi garganta. La canción culminó con una frase escalofriante: la noche caerá. La elección final, la muerte o la salvación. La radio volvió a la normalidad, la melodía pop que habíamos escuchado antes, pero ya nada era normal. El miedo, un miedo denso y palpable, inundó el coche. Leo pisó el acelerador, intentando alejarnos de esa pesadilla auditiva, de esa macabra profecía. David, finalmente, levantó la vista de su móvil. No hay señal. He intentado rastrear la emisora, pero no hay nada. Parece como si hubiera desaparecido. Maya, con lágrimas en los ojos, murmuró: ¿qué hacemos? Sofía, recuperando algo de su compostura, propuso: tenemos que dar la vuelta. Irnos de aquí, lo más rápido posible. Pero ya era demasiado tarde. Mientras Leo aceleraba, el coche comenzó a temblar, la luz del sol desapareció por completo, y la noche,
la noche descrita en la canción, cayó sobre nosotros, como una pesada losa, y entonces, la carretera se torció, y la primera curva, descrita en la canción, apareció ante nosotros, amenazante y oscura. El Mustang rugió, como predijo la canción, y la oscuridad nos engulló. La curva era exactamente como la había descrito la canción. Una curva cerrada, traicionera, bordeada de árboles imponentes que parecían observarnos con ojos sombríos. Leo intentó frenar, pero el coche parecía tener vida propia, desobedeciéndole. El volante giraba solo, llevándonos hacia el abismo. Grité, un grito ahogado que se perdió en el rugido del motor y el silbido del viento. La sensación de caer, de perder el control, fue aterradora. Sentí el estómago encogerse, la certeza de la muerte. Luego, el impacto. Un golpe seco, brutal, que me lanzó contra el asiento, contra el cristal. Vi estrellas, no las del cielo, sino las que se forman delante de los ojos por el dolor. El silencio, un silencio diferente al de la radio, uno que era profundo, hueco, se apoderó del coche. Abrí los ojos, con dificultad, y lo primero que vi fue a Leo, con la cabeza inclinada hacia un lado, la sangre manchando su camisa. El impacto lo había matado al instante. La mirada de Maya, fija, llena de terror, me paralizó. David, con la frente ensangrentada, se movía, intentando liberarse del cinturón de seguridad. Sofía, inmóvil, parecía petrificada. ¿Estaba viva? ¿Estaba muerta? No lo sabía. El coche, destrozado, se había estrellado contra algo, algo invisible, algo que había detenido nuestra caída. El olor a gasolina mezclado con la sangre, el silencio, la oscuridad. La oscuridad era lo peor. La oscuridad y la espera. ¿Esperar a qué? ¿A la muerte? ¿A algo peor? Sentí una mano en mi hombro, una mano fría, helada. Me estremecí, instintivamente. No podía ser. Me giré lentamente, con el corazón latiendo desbocado. Era Maya. Sus ojos, todavía llenos de pánico, brillaban en la penumbra. ¿Qué ha pasado?, susurró, con la voz rota. Leo. Balbuceé, señalando al cuerpo inerte del conductor. Leo está. No pude terminar la frase. David, finalmente libre, se tambaleó hacia nosotros. Necesito ayuda. No puedo salir. Su voz era débil, temblorosa. Le ayudé a desabrochar el cinturón de Sofía, pero al tocarla, sentí un frío glacial que me recorrió la columna vertebral. Su piel, pálida como la cera, estaba helada. No respiraba. Sofía. Susurré, pero la respuesta fue el silencio. El silencio de la muerte. Las palabras de la canción resonaron en mi cabeza: 5 almas juntas, un destino que no escapará. Éramos 4. ¿Quién sería el siguiente? La casa abandonada que la canción había predicho. ¿Dónde estaba? La puerta del coche se abrió con un crujido. La luz de la luna, tenue y fantasmal, se filtró a través de la carrocería destrozada, revelando el paisaje circundante. Árboles retorcidos, sombras danzantes y, a lo lejos, una silueta. Una silueta oscura, imponente, que se recortaba contra el cielo. Era una casa vieja, desvencijada, con ventanas oscuras y un aura de maldad palpable. David y Maya me miraron, el miedo pintado en sus rostros. Sabían lo que estaba pasando, lo sentían, igual que yo. La profecía se estaba cumpliendo. Tenemos que irnos, dije, con la voz más firme de lo que sentía. Tenemos que salir de aquí. Pero la casa nos atraía. Una fuerza invisible, un imán siniestro, nos empujaba hacia ella. David, con una herida en la frente, parecía estar en shock. Maya, aferrada a su libreta, murmuraba oraciones, intentando desesperadamente aferrarse a la cordura. Caminamos, arrastrándonos, hacia la casa. Cada paso era una tortura, cada sombra una amenaza. La oscuridad nos envolvía, nos ahogaba. Sentí una presencia, una mirada fija, constante, observándonos desde la oscuridad. Llegamos a la casa. La puerta estaba entreabierta, invitándonos a entrar. El aire, dentro, era denso, viciado, lleno de un olor putrefacto, un olor a muerte y a algo más, algo que no podía identificar, pero que me aterraba. Entré. David y Maya me siguieron. La casa era un laberinto de pasillos oscuros, habitaciones polvorientas y muebles cubiertos con sábanas blancas. El silencio, en el interior, era aún más opresivo que fuera. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento, me hacía temblar. La profecía hablaba de una elección. ¿Qué elección? ¿Qué nos esperaba en esta casa? Una voz, la misma voz de la radio, resonó en mi cabeza. La elección final, la muerte o la salvación. No entendía nada, pero sentía, con cada latido de mi corazón,
que la respuesta a todas mis preguntas, a todos mis miedos, estaba escondida en esa casa, y que el tiempo se acababa. El eco de la voz en mi cabeza se desvaneció. La elección final, la muerte o la salvación, tenía que elegir. No sé cómo, pero sentí que la respuesta estaba en Maya. La miré, su rostro era un espejo de mi propia angustia, la libreta apretada contra su pecho. Entonces, de repente, la soltó, cayó al suelo, agarró mi brazo y me arrastró con ella. «Es la pintura, gritó, con los ojos desorbitados, señalando las paredes en ruinas. Empecé a verla, en las sombras, en las grietas de la pintura descolorida, en la forma en que la luz lunar se filtraba por las ventanas rotas. Había rostros retorcidos, sufrientes, pero reconocibles. Leo, Sofía, incluso David. Había otros, desconocidos, pero todos compartían la misma expresión de horror y desesperación. El corazón me dio un vuelco. Eran ellos, atrapados en la pintura, en un ciclo eterno de sufrimiento. Y la casa era la cárcel, el demonio que lo retenía. Maya me jaló con más fuerza. «Tenemos que destruir la pintura. Destruirla para liberarlos, para liberarnos». Su voz era un susurro febril. Juntos, con la fuerza que nos daba el miedo, corrimos por la casa, buscando algo, cualquier cosa, para romper la maldita pintura. Encontramos un candelabro oxidado en una habitación. Lo levanté, y con todas mis fuerzas, lo estrellé contra la pared. La pintura se agrietó, se astilló, revelando nada. La pared era lisa, blanca. Sentí un alivio efímero, pero la voz volvió. Todavía no la elección final. En ese momento, David, que había estado perdido en la oscuridad, reapareció. Su rostro estaba desencajado, sus ojos brillaban con una luz extraña. «Lo entiendo, la salvación», murmuró, con una sonrisa macabra. Avanzó hacia Maya. «El sacrificio es la única manera». Me interpuse entre ellos, pero David era más fuerte. Me apartó de un empujón. Su mano se cerró sobre el cuello de Maya. La pintura tembló. La maldita voz resonó. La elección, el destino. En los ojos de Maya vi el terror, pero también la aceptación. Me miró, su último aliento. «Alex, haz lo correcto». Y entonces, David, con una fuerza inhumana, la estrelló contra la pared. La pintura se abrió, absorbiéndola, mientras un grito agonizante, el último, resonaba en la casa. Entonces, todo se volvió silencio. La casa se iluminó, no con la luna, sino con una luz blanca, intensa, cegadora. Me quedé solo, con David. Su sonrisa se ensanchó, una mueca de locura. «Ya que está hecho la salvación». Pero en ese instante, sentí algo. Algo que no entendía. Una fuerza, una presencia. Me di cuenta, de repente, que no era la muerte lo que buscaba la casa. Era algo más. Era vida. Tomé el candelabro y lo estrellé contra el rostro de David. Me escuché gritar, no de miedo, sino de ira. David cayó. La pintura se iluminó una vez más. Pero esta vez, no era la misma luz. En las paredes, no había rostros. En la pared, aparecieron mis propios miedos, mis propios demonios. La voz volvió. «Ahora la elección es tuya». Cerré los ojos. Me quedé en silencio. El tiempo pareció detenerse, y en la quietud, entendí. No había salvación para nadie. No había un final feliz. No había escapatoria. Era una trampa. Y la única forma de romperla era aceptar mi destino. Y entonces, me vi. Pintado en la pared, la única forma de romper el ciclo, la única forma de que la historia terminara, era aceptando mi destino, uniéndome al resto. Me senté en el suelo, sintiendo el peso de la casa sobre mí. Me quedé allí, esperando. El silencio se extendió, y poco a poco, la oscuridad me envolvió. Me rendí a mi destino, aceptando mi propia profecía. La casa se cerró sobre mí, y supe que el ciclo continuaría, con otro grupo de incautos en la carretera, con otra canción, con otra macabra profecía, y yo estaría ahí, esperando. La única certeza era que el Mustang rugiría, y la oscuridad caería.